Esta noche descubrí algo que no debería existir en nuestra realidad. Un hombre con una linterna roja apareció en medio de la niebla. Su rostro no era humano. Cuando me miró, sentí que algo dentro de mí se rompía. Lo que descubrí es peor que la muerte, y ahora viene por ti también. Mientras escribo estas líneas a la luz parpadeante de una vela que se consume lentamente, el eco de aquella noche aún resuena en mis oídos como el doblar de campanas funerarias. Han pasado 3 meses desde que cerré el caso que los archivos de Scotland Yard clasificaron como incidente inexplicable, acceso restringido, pero sé que jamás podré olvidar lo que vi en las profundidades del cementerio de Highgate. La tinta se seca lentamente en el papel mientras las sombras danzan en las paredes de mi oficina, y cada vez que levanto la vista de estas páginas espero ver una luz roja flotando al otro lado de la ventana. Mi nombre es Almanaque, aunque ese no sea el nombre que mis padres escribieron en mi acta de nacimiento hace 37 años. Y durante los últimos 15 años me he dedicado a investigar aquellos casos que la policía convencional prefiere ignorar, archivar o, en 1969, el mejor de los casos, catalogar como incidentes aislados sin explicación lógica. Londres es una ciudad que respira misterios por cada poro de sus calles empedradas, donde la niebla que se levanta del Támesis cada madrugada parece transportar consigo los lamentos de almas perdidas. Y yo me he convertido, sin saberlo durante mucho tiempo, en el custodio involuntario de sus secretos más oscuros. Mi oficina en el 47B de Baker Street ha sido testigo de historias que desafían la comprensión humana. Entre estas paredes cubiertas de libros antiguos y mapas de Londres marcados con pequeñas cruces rojas, cada una representando un caso resuelto, he escuchado confesiones que harían temblar al más valiente de los hombres. Apariciones en el Teatro Real, bestias imposibles en los túneles del metro en construcción, casas que sangran en Belgravia y niños que desaparecen siguiendo luces que no deberían existir. Pero ningún caso me había afectado como el que estoy a punto de relatar. Ninguno había removido tan profundamente los cimientos de lo que creía saber sobre mí mismo. Mi reputación como investigador de lo imposible se había forjado lentamente, caso por caso, durante años de trabajo meticuloso. Comenzó en 1872, cuando un inspector de Scotland Yard me consultó sobre una serie de muertes inexplicables en Southwark. Las víctimas aparecían sin marcas de violencia, pero con rostros congelados en terror absoluto, todos en habitaciones cerradas desde adentro. Descubrí que cada víctima había reportado la misma pesadilla recurrente sobre una mujer de blanco que se acercaba cada noche a su cama. Resultó que no era un sueño, sino el espíritu vengativo de una paciente que había muerto en el antiguo hospital convertido en residencia. Ese primer caso estableció mi metodología. Donde otros ven coincidencias, yo busco patrones. Donde otros encuentran locura, yo investigo las causas sobrenaturales. Donde otros se dan por vencidos, yo comienzo realmente a trabajar. Mis herramientas no se limitan al revólver reglamentario y la lupa. Mi arsenal incluye agua bendita de 3 denominaciones diferentes: sal marina consagrada, cruces de hierro forjado, espejitos de plata y conocimientos de ocultismo que he adquirido estudiando textos que la mayoría de los bibliotecarios prefieren mantener bajo llave. Pero quizás mi herramienta más valiosa es algo que no puedo explicar completamente: una intuición sobrenatural que me permite sentir la presencia de lo paranormal. Es como un escalofrío que recorre mi espina dorsal cuando algo antinatural está cerca, una sensación de que el aire mismo se vuelve más denso y frío. Durante años atribuí esta habilidad a la experiencia, a los años de exponerme a fenómenos sobrenaturales. Solo ahora comprendo su verdadero origen. La historia que estoy a punto de relatar comenzó en una tarde particularmente gris de julio, cuando la niebla londinense parecía tener vida propia, arrastrándose por las calles como los dedos espectrales de algo que buscaba a quien devorar. El cielo había adquirido ese tono amarillento enfermizo que precede a las tormentas más violentas, y el aire estaba cargado de una electricidad que hacía que los cabellos se erizaran sin motivo aparente. Estaba en mi oficina de Baker Street, revisando los informes del caso anterior. Una aparición en el Teatro Real que había resultado ser más real de lo que nadie hubiera imaginado y que había terminado con la demolición completa del palco principal cuando sonaron 3 golpes, secos en mi puerta. No eran los golpes vacilantes de alguien inseguro, ni los golpes demandantes de la autoridad oficial. Eran los golpes desesperados de alguien que había llegado al final de todas las opciones convencionales. La mujer que entró era el vivo retrato de la desesperación.
Sus ojos, hinchados por el llanto, contrastaban dramáticamente con la palidez cadavérica de su rostro. Sus manos temblorosas se aferraban a un pañuelo empapado, mientras sus labios luchaban por formar palabras coherentes. «Detective Almanaque», murmuró con voz quebrada. «Necesito su ayuda. Los niños, mis niños, se llamaba Margaret Whitmore, viuda desde hace 5 años cuando su esposo murió en los muelles del Támesis. Era una mujer que había conocido tiempos mejores. Su vestido, aunque limpio, mostraba signos de uso prolongado, pero había dignidad en su postura que ni la pobreza ni la desesperación habían quebrado. «Detective Almanaque», murmuró con voz quebrada. «Necesito su ayuda. Los niños, mis niños. Sé que usted investiga casos que otros no pueden resolver. Vivían en Kentish Town, cerca del cementerio de Highgate. Margaret había logrado mantener a sus 3 hijos. Thomas, de 12 años, serio y responsable después de la muerte de su padre. Elizabeth, de 10, vivaz e imaginativa. Y William, de apenas 8 años, tímido pero curioso. Desaparecieron hace 3 días, continuó Margaret. El martes por la tarde estaban jugando en el jardín trasero. Thomas leía bajo el manzano. Elizabeth había convencido a William de jugar a exploradores. Todo parecía normal. Cuando salí a llamarlos para cenar, se habían esfumado. Al principio pensé que habían ido a casa de algún vecino, pero cuando pregunté por toda la calle, nadie los había visto. Registré cada rincón del barrio, detective, pero era como si la tierra se los hubiera tragado. ¿Ha contactado con la policía local?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta por la frustración que se reflejaba en su rostro. Por supuesto. El inspector Morrison dice que probablemente se fueron por su cuenta, que ya regresarán cuando tengan hambre. Me sugirió que esperara. Una semana antes de preocuparme realmente. Su voz adquirió un tono amargo. Una semana, detective. Como si mis hijos fueran gatos callejeros que vuelven cuando les conviene. Pero usted no lo entiende. Mis hijos jamás se alejarían tanto de casa, y menos sin avisar. Thomas es demasiado responsable. Siempre me dice exactamente dónde va y cuándo volverá. Y ni Elizabeth ni William irían a ningún lado sin él. Margaret hizo una pausa, como si las siguientes palabras fueran demasiado terribles para pronunciar. Sus manos se crisparon alrededor del pañuelo húmedo. Además, está la cuestión de la linterna roja. Aquellas 2 palabras cayeron en mi oficina como piedras arrojadas a un estanque en calma, creando ondas que perturbaron la tranquilidad que había estado disfrutando. La linterna roja. Durante mis años investigando los misterios de Londres, había escuchado susurros sobre ella, fragmentos de conversaciones interrumpidas en tabernas húmedas del East End, murmullos de ancianos que se santiguaban al mencionarla, advertencias que las niñeras compartían en voz baja mientras caminaban por los parques. Pero nunca había encontrado a alguien que afirmara haberla visto directamente. Nunca había tenido evidencia tangible de su existencia. «Cuénteme sobre la linterna», dije, inclinándome hacia adelante, mi interés profesional completamente despierto. Margaret se estremeció visiblemente, como si simplemente hablar del tema la pusiera en peligro. Los vecinos de Swains Lane han estado hablando durante semanas. Comenzó a mediados de junio, justo después de esas noches terriblemente calurosas que tuvimos. La señora Henderson, que vive en el número 23, fue la primera en mencionarlo. Dijo que había visto una luz roja moviéndose entre las tumbas del cementerio cuando se levantó para cerrar una ventana que el viento había abierto. Al principio pensamos que eran cuentos de una mujer solitaria que ve fantasmas en cada sombra. Se llevó la mano al pecho como si respirar le costara esfuerzo. Pero entonces la señora Patterson la vio también. Luego el señor Williams. Después la joven Sarah Fletcher, que apenas tiene 17 años y nunca había mostrado inclinación por las historias de fantasmas. Todos describían lo mismo. Una luz roja que se movía de manera antinatural, como si no fuera sostenida por manos humanas. Se movía muy lentamente, casi ceremoniosamente, siempre en la misma dirección, desde la entrada principal del cementerio hacia las secciones más antiguas. ¿Y qué relación tiene esto con la desaparición de sus hijos? Los ojos de Margaret se llenaron de lágrimas frescas. El día que desaparecieron, la pequeña Sarah Mitchell vive en la casa de al lado, es una niña muy observadora. Me dijo que había visto a Thomas, Elizabeth y William corriendo hacia Swains Lane justo antes del anochecer. Según ella, gritaban algo sobre seguir la luz roja y parecían diferentes, como si estuvieran en trance, dijo. Sus ojos brillaban de una manera extraña y no respondieron cuando ella les gritó desde su ventana. Un escalofrío familiar recorrió mi espina dorsal.
esa sensación que había aprendido a reconocer como una advertencia de que estaba adentrándome en territorio sobrenatural. Pero había algo más, algo que no podía identificar completamente. Una sensación de reconocimiento, como si esta historia me fuera familiar de alguna manera que no lograba recordar. Sarah también dijo algo más, continuó Margaret. Dijo que justo antes de que los niños comenzaran a correr, todos se detuvieron al mismo tiempo y miraron hacia el cementerio, como si hubieran escuchado algo que ella no podía oír, y sus expresiones cambiaron completamente, como si ya no fueran ellos mismos. Durante años había investigado casos de posesión, influencia sobrenatural y fenómenos que desafiaban toda lógica, pero algo en la manera en que Margaret describía la situación me inquietaba de una forma más profunda de lo habitual. Había una sensación de destino en sus palabras, como si estos eventos hubieran sido orquestados específicamente para llegar a mi atención. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Durante años había investigado casos de posesión, influencia sobrenatural y fenómenos que desafiaban toda lógica, pero algo en la manera en que Margaret describía la situación me inquietaba profundamente. Señora Whitmore, acepto su caso, pero debo advertirle que mis métodos de investigación pueden resultar poco convencionales, y mis honorarios no son baratos. Pagaré lo que sea necesario, respondió con una determinación feroz. Solo traiga a mis hijos de vuelta, después de que Margaret se marchara, no sin antes entregarme una fotografía de sus 3 hijos tomada el mes anterior, donde se veían sonrientes y llenos de vida bajo el sol de un día de campo. Me quedé contemplando las luces de gas que comenzaban a parpadear en las calles mientras la tarde daba paso a la noche. Londres se transformaba después del anochecer, convirtiéndose en un laberinto de sombras donde lo imposible parecía no solo posible, sino inevitable. Estudié la fotografía durante largo rato. Thomas tenía la mirada seria de un niño que había crecido demasiado rápido, pero se podía ver bondad en sus ojos. Elizabeth sonreía con esa alegría despreocupada que solo poseen los niños que aún creen que el mundo es fundamentalmente bueno. Y el pequeño William se aferraba a la mano de su hermana con una confianza absoluta, como si supiera que ella siempre lo protegería. Era esa confianza lo que más me dolía. Estos niños habían seguido una luz desconocida porque no habían aprendido aún a temer lo que acecha en la oscuridad. Su inocencia se había convertido en su perdición. Aquella noche, mientras preparaba mi equipo de investigación, no podía quitarme de la cabeza una sensación extraña. Era más que la usual aprensión que precedía a mis casos más peligrosos. Había algo familiar en toda esta situación, como si fuera la repetición de un sueño medio olvidado. Mi arsenal para investigaciones sobrenaturales había evolucionado considerablemente. La linterna sorda con lentes intercambiables era esencial, clara para iluminación normal, roja para visión nocturna y azul que revelaba ciertas manifestaciones espectrales. Mi libreta estaba encuadernada en cuero tratado con aceites que repelían la humedad sobrenatural. El revólver Webley 455 contenía proyectiles especiales, 3 cámaras con balas de plomo mezclado con plata bendecida. Los elementos más importantes eran esotéricos: la cruz de hierro forjado hecha por un herrero de Whitechapel, agua bendita del pozo de Santa Brígida, sal marina consagrada por druidas, y un espejo de plata pulida forjado según especificaciones, de un grimorio del siglo XV. Mientras revisaba mi equipo, analicé lo que sabía sobre Highgate. Inaugurado en 1839, se había diseñado como el más espectacular de los cementerios de Londres, pero tenía una historia más oscura. Durante la construcción, los trabajadores encontraron evidencias de asentamientos antiguos, incluyendo sitios de rituales paganos. Varios reportaron pesadillas y visiones extrañas, y al menos 3 abandonaron el proyecto afirmando que algo en esa tierra no quería ser molestado. Más inquietante, durante los años siguientes hubo incidentes inexplicables. Visitantes que veían figuras entre las tumbas, jardineros que encontraban flores frescas en tumbas abandonadas, y niños que desaparecían temporalmente, encontrados horas después, deambulando por los senderos sin recordar cómo habían llegado. Los casos cesaron en la década de 1840, aproximadamente cuando Cornelius Blackthorne fue ejecutado. Ahora, 40 años después, parecía que lo que había estado durmiendo en Highgate había despertado. Mientras organizaba mis pensamientos y mi equipo, consulté varios de mis libros de referencia sobre fenómenos sobrenaturales. El Malleus Maleficarum contenía referencias a entidades que se alimentaban de la inocencia infantil, describiéndolas como seres que existían en el límite entre el mundo de los vivos y el de los muertos. El Lemegeton mencionaba espíritus que utilizaban luces falsas para atraer a víctimas incautas hacia su perdición, una práctica que databa de tiempos anteriores al cristianismo.
pero fue en un texto mucho más oscuro, el Necronomicon de 1801, Abd al-Hazret, una copia parcial que había adquirido de un anticuario que parecía aliviado de deshacerse de ella, donde encontré la referencia más perturbadora. Hablaba de los que esperan, entidades que existían fuera del tiempo lineal y que podían influir sobre los vivos a través de generaciones, tejiendo patrones complejos de causa y efecto que culminaban en la adquisición de nuevos sirvientes. Descripción incluía un detalle que me heló la sangre. Se manifiestan primero como luces que danzan en la oscuridad, atrayendo a los más puros de corazón hacia su destino. Aquellos que siguen la luz se convierten en extensiones de la voluntad de la entidad, pero aquellos que resisten pueden convertirse en cazadores, marcados para siempre, pero capaces de percibir y combatir su influencia. Cuando finalmente salí de mi oficina rumbo a Highgate, llevaba conmigo no solo mi equipo físico, sino también un conocimiento inquietante de que este caso podría ser diferente a todos los anteriores. La niebla comenzó a espesarse cuando dejé Baker Street, y mientras caminaba por las calles cada vez más desiertas, tuve la sensación persistente de que cada paso me acercaba no solo a los niños desaparecidos, sino a respuestas sobre mi propia naturaleza que tal vez no estaba preparado para descubrir. Las calles estaban prácticamente desiertas, iluminadas apenas por el resplandor amarillento de las farolas de gas que creaban círculos de luz fantasmagórica en la oscuridad. El sonido de mis pasos sobre los adoquines húmedos resonaba con una cadencia hipnótica, casi como un mantra que me preparaba para lo que estaba por descubrir. Ocasionalmente, el eco de mis pisadas parecía ser acompañado por otros sonidos, pasos que no coincidían exactamente con los míos, como si alguien caminara unos metros detrás, siempre fuera del alcance de mi visión cuando me volvía para mirar. El aire nocturno tenía esa calidad peculiar que había aprendido a asociar con la proximidad de fenómenos sobrenaturales, más denso de lo normal, cargado de una electricidad que hacía que los cabellos se erizaran y con un olor sutil pero distintivo, como a tierra recién removida mezclada con algo floral y decadente. Mientras caminaba por Kentish Town Road hacia Swains Lane, la calle que bordeaba el cementerio, pude sentir el peso de cientos de miradas invisibles. Las ventanas de las casas victorianas parecían ojos ciegos que observaban mi progreso, y más de una vez tuve la sensación de que cortinas se movían a mi paso, aunque no había viento aquella noche. En varias de las casas, las luces se apagaban justo cuando pasaba frente a ellas, como si los residentes prefirieran no llamar la atención sobre sí mismos en una noche como esa. Fue al doblar la esquina hacia Swains Lane cuando la vi por primera. Ves una luz roja, tenue pero inconfundible, que se movía lentamente entre las lápidas y mausoleos del cementerio. No era el resplandor constante de una linterna común, sino algo que pulsaba suavemente, como el latido de un corazón moribundo. La luz parecía flotar aproximadamente a la altura del pecho de una persona, moviéndose con un balanceo rítmico que sugería que alguien caminaba portándola, pero no había sonido de pasos. No había crujido de hojas secas bajo pies humanos, y en ese momento, mientras observaba aquella luz imposible desde la seguridad relativa de la calle, experimenté algo que no había sentido en años: miedo puro, primal, el tipo de terror que trasciende la razón y se conecta directamente con los instintos más básicos de supervivencia. Pero junto con el miedo había otra sensación: reconocimiento, como si hubiera visto esa luz antes, como si hubiera estado esperando este momento durante toda mi vida adulta sin saberlo conscientemente. Ajusté mi abrigo, verifiqué que mi linterna sorda funcionara correctamente y me acerqué a las puertas, de hierro forjado que separaban el mundo de los vivos del reino de los muertos. Las puertas estaban cerradas, pero el candado que debería haberlas asegurado colgaba abierto, como si alguien hubiera querido asegurarse de que yo pudiera entrar. Al cruzar el umbral del cementerio de Highgate, tuve la sensación de que estaba cruzando más que una simple frontera física. Era como si estuviera abandonando las leyes naturales que gobernaban el mundo exterior y adentrándome en un territorio donde diferentes reglas aplicaban, donde el pasado y el presente se mezclaban, y donde los vivos y los muertos podían caminar, lado a lado. El viento nocturno susurraba entre los árboles ancestrales del cementerio, y por un momento habría jurado escuchar voces infantiles llamándome desde la oscuridad. Detective, detective almanaque, ven con nosotros, hemos estado esperándote. Sin saber que con cada paso que daba por aquellos senderos serpenteantes, me alejaba más de la luz de la razón y me acercaba a una verdad que cambiaría para siempre mi comprensión de lo que significa estar vivo y de lo que había estado, esperando en las sombras de mi propia memoria durante más de 30 años. El cementerio de Highgate por la noche
es un lugar que desafía toda descripción. Inaugurado en 1839, se había convertido en la necrópolis más famosa de Londres, hogar de poetas, artistas y aristócratas que ahora yacían bajo elaborados mausoleos y lápidas ornamentadas. Pero aquella noche, mientras me adentraba por sus senderos serpenteantes, el lugar parecía más un teatro macabro diseñado por algún arquitecto enloquecido que había decidido crear un escenario perfecto para representar los miedos más profundos de la humanidad. La niebla se había espesado hasta convertirse en una presencia casi sólida que se aferraba a mi ropa como manos espectrales y dificultaba la respiración. Cada vez que inhalaba, el aire parecía más denso, cargado de humedad y de algo más. El aroma dulzón y nauseabundo de flores marchitas mezclado con el olor a tierra húmeda que sugería tumbas recientemente abiertas. Los rayos de mi linterna, sorda, apenas conseguían penetrar unos pocos metros en aquella muralla gris, creando un túnel de luz débil que me hacía sentir como si caminara a través de un sueño febril. Peor aún, la niebla parecía tener propiedades que desafiaban las leyes físicas. En ocasiones se arremolinaba contra el viento, formando patrones que sugerían formas humanas, solo para disolverse cuando dirigía la luz directamente hacia ellas. Luz Roja había desaparecido momentáneamente después de que cruzara las puertas, pero yo sabía que seguía allí, en algún lugar entre las tumbas. Podía sentir su presencia como una vibración casi imperceptible en el aire, un zumbido que parecía resonar directamente en mis huesos y que se intensificaba cuando me movía en ciertas direcciones, como si fuera una brújula sobrenatural que me guiara hacia mi destino. Comencé mi búsqueda de manera sistemática, siguiendo los senderos principales hacia el corazón del cementerio. Pero pronto descubrí que los senderos parecían cambiar sutilmente cuando no los estaba observando, directamente. Más de una vez me encontré caminando por un camino que estaba seguro de haber evitado, o llegando a cruces que no recordaba haber visto en mis visitas diurnas anteriores al cementerio. Las lápidas se alzaban a mi alrededor como dientes irregulares, en la boca de alguna bestia gigantesca. Algunas eran tan antiguas que las inscripciones se habían desvanecido, convertidas en surcos ilegibles que el tiempo y la intemperie habían suavizado hasta hacerlos parecer más ornamentales que informativos. Otras eran tan nuevas que las flores depositadas sobre ellas aún conservaban un eco de vida, pero incluso estas parecían marchitarse más rápidamente de lo normal, como si algo en el aire mismo drenara la vitalidad de todo lo que tocaba. Los ángeles de mármol me observaban desde sus pedestales, sus rostros serenos convertidos en máscaras siniestras por el juego de luces y sombras que creaba mi linterna. Algunos parecían seguir mi movimiento con ojos de piedra, y en más de una ocasión tuve que detenerme para verificar que efectivamente eran estatuas y no algo más siniestro. Había un ángel en particular, cerca del mausoleo de la familia, Rossetti, cuya expresión parecía cambiar según el ángulo desde el cual lo observara. A veces parecía estar llorando, otras veces sonriendo con una benevolencia que no lograba ocultar algo más oscuro. Fue cerca del mausoleo de la familia Ashworth donde encontré la primera pista real. El mausoleo en sí era una estructura impresionante, construido en estilo neogótico, con torres gemelas que se alzaban hacia el cielo nocturno como dedos acusadores. Las gárgolas que adornaban las esquinas parecían particularmente vívidas bajo la luz de mi linterna, sus expresiones grotescas sugiriendo que habían sido testigos de cosas que ningún ser vivo debería ver. Grabados en el suelo fangoso, apenas visibles bajo la capa de hojas húmedas y musgo que alfombraba el área, había huellas de pies descalzos, pequeñas, infantiles. 3 pares diferentes que se dirigían hacia la parte más antigua del cementerio, conocida como el Círculo del Líbano por el majestuoso cedro que se alzaba en su centro como un guardián ancestral. Me arrodillé para examinar las huellas más de cerca, utilizando la lente de aumento que llevaba en mi kit de investigación. Los detalles que pude discernir me inquietaron profundamente. Las huellas no mostraban signos de vacilación o miedo. Por el contrario, parecían dirigirse con propósito determinado hacia algún destino específico, como si los niños supieran exactamente a dónde iban. Más inquietante aún, algunas de las huellas se superponían de manera imposible, como si los niños hubieran caminado exactamente por el mismo lugar en momentos diferentes, siguiendo un patrón preciso que había sido establecido con anterioridad. Pero lo más perturbador era la profundidad de las huellas. Eran demasiado profundas para haber sido hechas por niños de 8, 10 y 12 años. Era como si hubieran estado cargando un peso invisible, o como si la gravedad misma fuera diferente en este lugar. Mientras seguía las huellas, mi mente comenzó a procesar otros detalles extraños que había estado observando inconscientemente. Los sonidos nocturnos habituales, el ulular de búhos, el crujir de pequeños animales moviéndose entre la vegetación, incluso el distante rumor del tráfico de Londres, habían cesado completamente.
El cementerio estaba sumido en un silencio, que era más que la simple ausencia de sonido. Era una quietud positiva, como si algo hubiera absorbido activamente todos los ruidos del mundo exterior. El sendero que seguían las huellas me llevó por un laberinto de tumbas victorianas cada vez más elaboradas. Pasé junto al sepulcro de Cristina Rossetti, cuya lápida parecía brillar con una luz propia en la niebla, irradiando una luminosidad pálida que no provenía de mi linterna. El texto grabado en la piedra: cuando me haya ido, no llores por mí. Mejor canta una canción alegre. Parecía particularmente irónico en estas circunstancias. También pasé junto al imponente mausoleo gótico de Julius Beer, que se alzaba como una catedral en miniatura dedicada a la muerte. Sus agujas se perdían en la niebla, y las ventanas de vidrio emplomado que normalmente permitían que la luz filtrara hacia el interior, ahora parecían ojos negros que observaban mi progreso. Por un momento habría jurado ver una figura moviéndose en el interior, pero cuando dirigí mi linterna hacia las ventanas no había nada más que oscuridad. Fue entonces cuando escuché las voces por primera vez. Al principio pensé que eran ecos de mi imaginación, fragmentos de sonido transportados por el viento desde las calles circundantes, pero gradualmente se fueron haciendo más claras, más definidas. Eran risas infantiles, pero no las risas alegres de niños jugando en un parque o patio de recreo. Estas risas tenían una calidad hueca, como si vinieran de muy lejos o de muy adentro de la tierra, filtrándose a través de capas de suelo y tiempo. Las risas parecían proceder de múltiples direcciones simultáneamente, creando un efecto de eco que sugería que el cementerio mismo las amplificaba y las retorcía. Ocasionalmente, entre las risas, podía distinguir voces que susurraban, palabras en lo que parecía ser inglés, pero distorsionado de tal manera que no podía comprender el significado. Era como escuchar una conversación a través de agua, donde las palabras individuales se perdían, pero la intención emocional permanecía. Aceleré el paso siguiendo el sonido y las huellas que se hacían cada vez más profundas y definidas, en el suelo embarrado. La vegetación se volvía más salvaje a medida que me adentraba en las secciones más antiguas del cementerio, donde la hiedra había reclamado muchas de las tumbas y los árboles crecían de manera torcida, como si algo, en la tierra misma, los hubiera deformado durante su crecimiento. Aquí, las tumbas eran diferentes, más simples en diseño, pero más inquietantes en su simplicidad. Muchas carecían de inscripciones legibles, marcadas solo por símbolos que no reconocía. Espirales entrelazadas, círculos concéntricos y formas geométricas que parecían seguir patrones que desafiaban la comprensión humana. Algunas de las lápidas más antiguas estaban ligeramente inclinadas, como si la tierra debajo de ellas se hubiera asentado de manera desigual, creando la impresión de que las tumbas mismas estaban tratando de liberarse del suelo. Y entonces la vi de nuevo. Luz roja apareció entre los árboles, aproximadamente a 50 metros de distancia, pero esta vez pude observarla con más detalle, y lo que vi desafió mis intentos de racionalización. No era una linterna común, eso estaba absolutamente claro. La luz parecía flotar a la altura del pecho de una persona, moviéndose con un balanceo rítmico que sugería que alguien caminaba portándola, pero no había figura visible sosteniéndola. Lo más perturbador era la forma en que la luz se comportaba. Pulsaba con una regularidad hipnótica, aproximadamente 60 pulsaciones por minuto, la frecuencia de un corazón humano en reposo, pero ocasionalmente el ritmo se aceleraba o se desaceleraba sin patrón aparente. A veces la luz parecía expandirse, duplicando o triplicando su tamaño por un momento antes de contraerse nuevamente, como si respirara. Y cuando se expandía, podía ver brevemente lo que parecían ser formas moviéndose dentro de la luz misma, siluetas que sugerían figuras humanas, pero que desaparecían tan rápidamente que no podía estar seguro de lo que había visto. Comencé a seguirla, manteniendo una distancia prudencial de unos 30 metros. La luz se movía con una gracia extraña, deslizándose entre las tumbas sin parecer tocar el suelo. No había sonido de pasos, no había crujido de hojas secas, no había el roce de tela contra la vegetación que habría acompañado a una persona caminando por terreno irregular. Solo aquel resplandor rojo que se movía silenciosamente por el cementerio como una aparición salida directamente de las páginas de una novela gótica. Pero mientras la seguía, comencé a darme cuenta de que el movimiento de la luz no era aleatorio. Había un patrón definido en su recorrido, una geometría precisa que se hacía más evidente con cada giro y cambio de dirección. La luz estaba trazando una ruta específica, evitando ciertas tumbas mientras se acercaba deliberadamente a otras, como si siguiera un mapa invisible que solo ella podía ver. La ruta me llevó por un camino que yo desconocía completamente, alejándose,
de los senderos principales hacia una zona del cementerio que parecía abandonada incluso por los estándares de aquel lugar. Aquí, la vegetación había crecido sin control, creando un laberinto natural de arbustos espinosos y árboles entrelazados, que bloqueaban casi completamente la luz de la luna. Mi linterna era la única fuente de iluminación además de la misteriosa luz roja, y su haz parecía ser absorbido por la oscuridad circundante más rápidamente de lo normal. Las tumbas en esta sección eran más antiguas, muchas de ellas simples, montículos de tierra marcados por lápidas que el tiempo había vuelto ilegibles. Algunas ni siquiera tenían marcadores visibles, solo depresiones en la tierra que sugerían que alguien había sido enterrado allí hace mucho tiempo. Era como si hubiera encontrado el cementerio original, la necrópolis que había existido en este lugar antes de que los arquitectos victorianos la transformaran en el espectáculo gótico que conocía. Los árboles aquí formaban un dosel denso, que bloqueaba casi completamente el cielo nocturno, creando una oscuridad que parecía tener peso físico. Sus ramas se entrelazaban en patrones que sugerían diseño intencional más que crecimiento natural, formando arcos y túneles que canalizaban el movimiento hacia direcciones específicas. Era como caminar a través del esqueleto de alguna catedral pagana cuyas paredes habían sido reemplazadas por la noche misma. La luz roja se detuvo súbitamente. Me quedé inmóvil detrás del tronco masivo de un roble centenario, conteniendo la respiración, mientras observaba cómo la luz permanecía suspendida en el aire a unos 30 metros de distancia. El árbol detrás del cual me ocultaba tenía peculiaridades que solo noté cuando me apoyé contra él. La corteza estaba marcada con símbolos similares a los que había visto en las lápidas más antiguas, pero estos parecían haber sido tallados recientemente. Al tocarlos con los dedos pude sentir que aún tenían los bordes afilados de cortes frescos. Por un momento que se extendió como una eternidad, el cementerio quedó sumido en un silencio absoluto que era más profundo que cualquier quietud que hubiera experimentado. Era como si incluso los pequeños sonidos nocturnos, el susurro del viento entre las hojas, el crujir de la madera vieja, los pequeños ruidos que hacen los insectos, hubieran cesado por respeto a algo sobrenatural que estaba a punto de manifestarse. Entonces, lentamente, la luz comenzó a moverse en círculos. No era un movimiento errático o casual. Había un patrón definido, una geometría precisa en la manera en que la luz trazaba su círculo en el aire. El diámetro del círculo era exactamente de 3 metros y la luz completaba cada revolución en exactamente 12 segundos. Era demasiado preciso para ser accidental, demasiado matemático para ser el resultado de algún fenómeno natural. Y mientras trazaba estos círculos perfectos, comencé a escuchar algo que literalmente heló mi sangre en las venas. Cánticos voces infantiles que cantaban algo en un idioma que no pude reconocer. Palabras que sonaban antiguas, anteriores al inglés moderno, quizás anteriores a cualquier lengua europea que hubiera escuchado. Las palabras tenían una calidad gutural que sugería orígenes celtas o incluso más remotos, pero también había elementos que recordaban al latín eclesiástico, como si fuera una mezcla de idiomas sagrados unidos en una liturgia blasfema. Las voces se superponían en una armonía inquietante, creando una melodía que parecía tanto hermosa como terrorífica. Era el tipo de música que podría haber sido compuesta por ángeles caídos, perfecta en su técnica pero corrompida en su esencia. Cada nota individual era clara y pura, pero el efecto conjunto era profundamente perturbador, como si estuviera escuchando una inversión maligna de música celestial. Pero lo más inquietante era el número de voces. Al principio había pensado que eran solo 3, correspondientes a Thomas, Elizabeth y William. Pero mientras escuchaba más atentamente, pude distinguir al menos una docena de voces diferentes, algunas más agudas, otras más graves, todas aparentemente infantiles, pero con una calidad atemporal que sugería que habían estado cantando durante mucho, más tiempo del que cualquier niño podría haber vivido. Usando la cobertura del roble marcado y de un mausoleo gótico parcialmente derruido que parecía haber sido dañado por algún evento catastrófico años atrás, me acerqué sigilosamente, hasta poder ver con claridad lo que ocurría en el claro circular que había encontrado la luz roja. Lo que vi desafió no solo mi comprensión de la realidad, sino también mis intentos de mantener la cordura frente a lo imposible. En un claro circular perfectamente delimitado entre las tumbas antiguas, un claro que habría jurado no haber visto en ninguno de mis mapas del cementerio, 3 figuras pequeñas danzaban en círculo alrededor de una lápida central que se alzaba como un altar en el centro de la escena. El suelo del claro había sido limpiado meticulosamente de vegetación, revelando tierra negra que parecía haber sido recientemente removida
y que reflejaba la luz roja de manera que sugería una superficie húmeda, casi viscosa. Incluso en la mitocitosis, oscuridad y a distancia, pude reconocer las ropas que llevaban las figuras danzantes. Eran Thomas, Elizabeth y William Whitmore. Pero algo estaba terriblemente, fundamentalmente mal con ellos. Sus movimientos eran demasiado fluidos, demasiado coordinados, como si fueran marionetas manejadas por un titiritero experto que había perfeccionado su arte durante décadas. No había la torpeza natural de los niños, no había pasos en falso o vacilaciones. Cada movimiento fluía sin esfuerzo hacia el siguiente, creando una coreografía que era tan perfecta que resultaba profundamente antinatural. Sus ojos, cuando la luz roja los iluminaba durante su danza circular, brillaban con un resplandor que, definitivamente, no era humano. No era simplemente el reflejo de una luz externa, sino algo que parecía emanar desde adentro, como si hubiera brasas ardiendo en las cuencas donde deberían haber estado sus ojos normales. El color era el mismo rojo intenso de la luz que los había atraído hasta aquí, pero pulsaba con un ritmo diferente, más rápido, como si sus corazones estuvieran latiendo aceleradamente por el esfuerzo de mantener conexión con algo que existía más allá de su comprensión. Y sus voces, aunque cantaban esa melodía hipnótica en perfecto unísono, sonaban como si vinieran de gargantas que no habían conocido el aire fresco durante mucho tiempo. Había una calidad hueca en su canto, como si las palabras estuvieran siendo producidas por instrumentos de viento más que por cuerdas vocales humanas. Pero lo más inquietante era la expresión de sus rostros. No mostraban el terror que habría esperado de niños atrapados en una situación sobrenatural, ni la confusión que sería natural en víctimas de secuestro. En lugar de eso, sus caras mostraban una serenidad terrible, una paz que solo podía ser descrita como beatífica si no fuera por el contexto completamente siniestro. Era como si hubieran encontrado algo que habían estado buscando durante toda su corta vida, como si finalmente hubieran llegado a casa. La luz roja flotaba en el centro del círculo, aproximadamente 2 metros por encima de la lápida central, pulsando ahora con una intensidad que casi la hacía dolorosa de mirar directamente. Pero ahora pude ver que no era una linterna lo que producía la luz. No había dispositivo físico alguno, ningún objeto material que pudiera explicar la luminosidad. Era una esfera de energía pura, algo que existía sin apoyo físico y que pulsaba con vida propia. La esfera emitía ondas de calor que podía sentir incluso desde mi escondite a 30 metros de distancia. El aire alrededor de ella ondulaba, como si estuviera cerca de un fuego intenso, pero no había llamas visibles, no había combustión. Solo esa energía roja que parecía extraer su poder de alguna fuente que no podía identificar. Mientras observaba, paralizado por la imposibilidad de lo que veía, la luz comenzó a descender lentamente hacia la lápida central. Los niños intensificaron su cántico, sus voces uniéndose en un crescendo que hizo vibrar las hojas de los árboles circundantes e incluso pareció hacer que la tierra bajo mis pies temblara ligeramente. Fue en ese momento cuando finalmente pude leer la inscripción en la lápida central, iluminada por el resplandor cada vez más intenso de la esfera descendente. Aquí yace Cornelius Blackthorne, 1801-1847. Que su luz guía a los perdidos hacia el descanso eterno. El nombre me golpeó como un puño físico en el estómago. Cornelius Blackthorne. No era simplemente familiar. Era un nombre que había permanecido enterrado en los archivos más oscuros de los casos criminales de Londres. Un nombre que los veteranos de Scotland Yard mencionaban solo en susurros cuando hablaban de los casos que preferían olvidar. Cornelius Blackthorne había sido ejecutado en 1847 por los asesinatos de 12 niños en el East End, pero no había sido un asesino común. Sus crímenes habían sido tan perturbadores, tan aparentemente carentes de motivo racional, que incluso los periódicos de la época, conocidos por su sensacionalismo, habían optado por reportar solo los hechos más básicos. Blackthorne había afirmado durante su juicio que no los había matado, sino que los había liberado para que pudieran encontrar la luz verdadera. Según los testimonios que había logrado encontrar en archivos casi olvidados, describía una visión en la que los niños no morían realmente, sino que eran transformados en algo superior, algo que existía más allá de las limitaciones de la carne mortal. Sus métodos habían sido particularmente escalofriantes. No había usado violencia física en el sentido convencional. En lugar de eso, de alguna manera había logrado que los niños lo siguieran voluntariamente a lugares remotos, donde aparentemente realizaba algún tipo de ritual que resultaba en sus muertes. Pero los cuerpos nunca mostraban signos de violencia, y los forenses de la época no habían podido determinar una causa específica de muerte.
Lo más perturbador de todo era que varios de los niños habían sido vistos días después de sus supuestas muertes, caminando por las calles del East End en plena luz del día. Pero cuando las autoridades habían intentado acercarse a ellos, simplemente se desvanecían, como si nunca hubieran estado allí. Las últimas palabras de Blackthorne antes de su ejecución habían sido una promesa que había quedado registrada en los archivos judiciales. Regresaré para completar mi trabajo. Los niños de Londres me llamarán, y yo vendré a guiarlos hacia la iluminación final. La muerte del cuerpo es solo el comienzo del verdadero despertar. La luz roja tocó la superficie de la lápida. El efecto fue inmediato y más aterrador de lo que podría haber imaginado. La piedra comenzó a brillar con la misma luz roja de la esfera, pero más que eso comenzó a resonar. Un sonido bajo y profundo emanó de la tumba, como si la tierra misma estuviera vibrando. Podía sentir las vibraciones a través de las suelas de mis zapatos, subiendo por mis piernas y extendiéndose por todo mi cuerpo hasta que mis huesos mismos parecían vibrar en armonía con alguna frecuencia antinatural. Y entonces escuché algo que me heló hasta la médula, el crujir de madera vieja y el susurro de tierra moviéndose. Sonidos que solo podían significar una cosa: algo estaba emergiendo de la tumba. Después de 40 años de descanso eterno, Cornelius Blackthorne estaba regresando al mundo de los vivos. Los niños detuvieron su danza, pero permanecieron inmóviles alrededor de la tumba, como centinelas esperando órdenes de su comandante. La serenidad terrible en sus rostros se intensificó, y por primera vez pude ver sonrisas en sus caras. Pero no eran las sonrisas inocentes de niños felices. Eran expresiones de anticipación que hablaban de conocimiento prohibido, de secretos que ningún niño debería poseer. La superficie de la tumba comenzó a agrietarse. Primero fueron líneas finas que se extendían desde el centro hacia los bordes, pero gradualmente se ensancharon hasta convertirse en fisuras profundas que revelaban una oscuridad que parecía más densa que la noche circundante. No era simplemente la ausencia de luz, era una oscuridad positiva, activa, que parecía absorber incluso la luz roja de la esfera flotante. Y entonces, lentamente, algo comenzó a emerger de esas fisuras. Al principio fue solo una sombra más densa que la oscuridad circundante, una forma que sugería humanidad pero que carecía de definición clara. Pero gradualmente, como si estuviera siendo tejida a partir de la oscuridad misma, la forma tomó consistencia. Una figura alta y delgada se alzó de la tumba abierta. Estaba vestida con ropas que habían sido negras hace 40 años, pero que ahora parecían estar hechas de la misma oscuridad que había llenado las fisuras de la tumba. Su traje, aunque claramente del estilo victoriano de mediados de siglo, tenía una calidad fluida, como si estuviera compuesto de sombras tejidas más que de tela convencional. Su rostro era lo más perturbador de todo. Era claramente el rostro de un hombre, pero uno que había estado muerto durante décadas. La piel tenía la palidez seria de un cadáver, pero estaba estirada demasiado firmemente sobre los huesos, como si hubiera sido tratada por un taxidermista experto. Sus características eran aristocráticas: nariz delgada, mentón prominente, pómulos altos, pero distorsionadas por la muerte y por algo más, algo que había corrompido incluso su forma física. Pero sus ojos eran lo que realmente aterrorizaba. Brillaban con la misma luz roja que había visto flotando entre las tumbas, pero con una intensidad que los hacía parecer carbones ardientes incrustados en una máscara de carne muerta. No eran los ojos de algo que hubiera estado vivo alguna vez. Eran ventanas hacia algo que había elegido usar la forma de Cornelius Blackthorne como un disfraz conveniente. La figura extendió una mano esquelética hacia los niños, y ellos respondieron acercándose con movimientos que fluían como si estuvieran caminando bajo el agua. Pude ver entonces lo que realmente les había ocurrido. No estaban simplemente bajo algún tipo de hechizo o hipnosis. Estaban siendo drenados, consumidos lentamente por la presencia de Blackthorne. Su piel había adquirido un tono grisáceo que se volvía más pronunciado a medida que se acercaban a la figura resucitada. Sus movimientos tenían la rigidez de los cadáveres, pero mantenían suficiente vida como para seguir funcionando. Era como si fueran baterías vivientes, siendo drenadas de su energía vital para alimentar la existencia de algo que no debería existir. Thomas, el mayor de los tres, llegó primero a la figura. Cuando Blackthorne puso su mano descarnada sobre la cabeza del niño, pude ver cómo la vida literalmente se drenaba de él. Su piel se volvió aún más gris. Sus ojos se hundieron en sus cuencas y sus labios adquirieron un tinte azulado que hablaba de muerte inminente, pero lo más horrible era que Thomas parecía estar disfrutando la experiencia. Su sonrisa se hizo más amplia a medida que su fuerza vital era absorbida
como si finalmente hubiera encontrado la paz que había estado buscando inconscientemente durante toda su vida. No podía permitir que esto continuara. Salí de mi escondite con el revólver en la mano, sabiendo que las balas convencionales probablemente serían inútiles contra una aparición, pero necesitando hacer algo para interrumpir aquel ritual macabro. Mi mente racional me gritaba que corriera, que huyera de este lugar maldito y nunca regresara, pero algo más profundo, más primordial, me impulsaba a actuar. «¡Detente!», grité, mi voz resonando por todo el cementerio con una fuerza que no sabía que poseía. Blackthorn se volvió hacia mí con una sonrisa que era más terrible que cualquier gesto de amenaza que hubiera visto. Era una sonrisa de reconocimiento, de triunfo, como si hubiera estado esperando exactamente este momento. Cuando habló, su voz sonó como el eco de pasos en una tumba vacía, pero había una calidez malévola en ella que sugería satisfacción profunda. «Detective Almanaque», dijo, y mi sangre se heló al escuchar mi nombre salir de esos labios muertos. «Por fin has venido. He estado esperándote tanto tiempo preparando este momento. ¿Cómo conoces mi nombre?» «Conozco muchas cosas sobre ti, detective. Conozco tu verdadero nombre, conozco tus miedos más profundos y conozco por qué te dedicas a investigar casos como este». Su sonrisa se hizo más amplia. «Conozco el secreto que has estado escondiendo incluso de ti mismo». Los niños se habían vuelto hacia mí también y en sus ojos pude ver una súplica silenciosa. Estaban atrapados, prisioneros en sus propios cuerpos, mientras algo ancient y malévolo los consumía desde adentro. «Déjalos ir», dije, apuntando mi revólver hacia el espectro. «Tu disputa es conmigo, no con ellos». «Oh, pero están aquí por ti, detective. Ellos son la invitación, el señuelo, porque hay algo que necesitas recordar, algo que has enterrado tan profundamente en tu mente que has llegado a creer que nunca ocurrió». La luz roja comenzó a intensificarse y con ella llegaron las visiones, imágenes que se proyectaron directamente en mi cerebro, recuerdos que habían estado sellados durante 30 años. Vi a un niño de 8 años caminando por las calles del East End en 1857, siguiendo una luz roja que lo llevaba cada vez más lejos de casa. Vi a ese mismo niño siendo encontrado 3 días después en el cementerio de Highgate, delirando y balbuceando sobre un hombre que lo había llevado a ver la luz verdadera. Vi a ese niño creciendo, convirtiéndose en detective, especializándose en casos sobrenaturales, porque algo en lo más profundo de su mente sabía que había misterios en Londres que necesitaban ser resueltos. Ese niño era yo. «Bienvenido a casa, Almanaque», susurró Blackthorn. «Has regresado para completar lo que comenzamos hace tanto tiempo». La revelación me golpeó como un puño en el estómago. Durante todos estos años había estado investigando casos sobrenaturales, no por curiosidad académica o vocación profesional, sino porque algo en mi subconsciente me impulsaba a hacerlo. Había estado buscando a Blackthorn sin saberlo, siguiendo un rastro de 40 años hasta llegar exactamente a donde él quería que llegara. «No», murmuré retrocediendo. «Eso no es posible. Yo no recuerdo». «Los recuerdos pueden ser enterrados, pero nunca destruidos completamente», dijo Blackthorn extendiendo su mano hacia mí. «Ven, completa tu transformación. Únete a nosotros en la luz eterna». Los niños comenzaron a caminar hacia mí, sus ojos brillando con esa luz roja hipnótica. Pero mientras se acercaban, pude ver algo más en sus miradas. No solo el control de Blackthorn, sino también un vestigio de su humanidad que luchaba por liberarse. Y fue entonces cuando comprendí lo que realmente tenía que hacer. La comprensión llegó como un rayo de luz atravesando la oscuridad de mi mente fragmentada. Durante 40 años había estado luchando contra una influencia que no recordaba conscientemente, pero que había moldeado cada aspecto de mi vida adulta. Mi carrera como detective, mi especialización en casos sobrenaturales, incluso mi elección de vivir en Londres en lugar de huir a algún lugar lejano. Todo había sido orquestado por la conexión que Blackthorn había establecido conmigo cuando era niño, pero ahora también comprendía algo más. Si yo había logrado resistir su control durante todos estos años, si había mantenido mi humanidad a pesar de llevar su marca, entonces tal vez los niños Whitmore también pudieran ser salvados. «Tienes razón, Blackthorn», dije, bajando lentamente mi revólver. «He estado buscándote, pero no para unirme a ti. He estado buscándote para destruirte». Su sonrisa vaciló por primera vez. «Imposible. Eres mío, Almanaque. Has sido mío desde que tenías 8 años». «No», respondí con una convicción que crecía con cada palabra. «Fui tu víctima, pero las víctimas pueden convertirse en cazadores».
Saqué de mi abrigo algo que había traído casi por instinto, sin comprender completamente por qué. Una pequeña cruz de hierro forjado que había encontrado años atrás en la escena de otro caso sobrenatural. Nunca había sido particularmente religioso, pero algo sobre aquel objeto me había impulsado a conservarlo. La reacción de Blackthorn fue inmediata y violenta. La luz roja se intensificó hasta convertirse en una llamarada cegadora, y su forma comenzó a ondular como si estuviera hecha de humo. «Eso no puede detenerme», rugió. «He estado acumulando poder durante 40 años, pero has estado acumulándolo de manera incorrecta», repliqué, caminando lentamente hacia él. «Has estado alimentándote del miedo, de la desesperación, de la pérdida de esperanza, pero yo nunca perdí la esperanza completamente. Incluso sin recordar conscientemente lo que me habías hecho, nunca dejé de luchar contra ti». Los niños se detuvieron a medio camino entre nosotros, sus cuerpos temblando como si dos fuerzas poderosas lucharan por controlarlos. «Thomas, Elizabeth, William», les dije con voz firme, «no están solos. Su madre los está buscando. La gente que los ama no se ha rendido. Pueden luchar contra esto». «Silencio», gritó Blackthorn, pero pude notar que su voz había perdido parte de su poder. Elizabeth fue la primera en responder. Sus ojos parpadearon, y por un momento el brillo rojo se desvaneció, reemplazado por el marrón natural de sus iris. «Detective», susurró con voz ronca, «ayúdenos». «Son míos», insistió Blackthorn, extendiendo ambas manos hacia los niños. «Como tú eres mío». «Ya no», dije apretando la cruz de hierro en mi mano. «Este juego terminó hace mucho tiempo». Levanté la cruz y para mi sorpresa comenzó a emitir una luz propia, no la luz roja y malévola de Blackthorn, sino una luz blanca y cálida que se extendió por todo el claro. La reacción fue inmediata. Blackthorn gritó, un sonido que parecía venir de todas las tumbas del cementerio simultáneamente, y su forma comenzó a desintegrarse, pero mientras lo hacía pude ver su verdadera naturaleza por primera vez. No era realmente el fantasma de Cornelius Blackthorn. Era algo mucho más antiguo y más terrible, una entidad que había existido mucho antes de que el asesino victoriano naciera, algo que se alimentaba de la desesperación y que había usado la identidad de Blackthorn como una máscara conveniente. El verdadero Cornelius Blackthorn había sido solo otro de sus títeres, como yo había estado destinado a hacerlo. Los niños cayeron al suelo, liberados súbitamente del control que los había dominado. Corrí hacia ellos, revisando sus pulsos, con manos temblorosas. Estaban débiles, deshidratados, pero vivos. Los verdaderos efectos de su experiencia se manifestarían en los días siguientes, pero habían sobrevivido. La entidad, despojada de su disfraz de Blackthorn, siguió desintegrándose bajo la luz de la cruz. Pero antes de desaparecer completamente, habló una última vez. «Esto no termina aquí, almanaque. Hay otros como yo, otros que han estado esperando. Tu resistencia solo ha llamado su atención». «Que vengan», respondí. «Estaré esperando». La luz roja se desvaneció, y con ella desapareció la presencia opresiva que había llenado el cementerio. La niebla comenzó a disiparse, y por primera vez en horas pude respirar libremente. Cargué a William, el más pequeño, de los niños, mientras Thomas y Elizabeth encontraban fuerzas para caminar apoyándose en mí. Juntos iniciamos el lento camino de vuelta hacia las puertas del cementerio, hacia el mundo de los vivos, pero mientras caminábamos mi mente procesaba las implicaciones de lo que había ocurrido. Los recuerdos de mi propia experiencia infantil seguían regresando en fragmentos. El terror de seguir aquella luz roja, los días perdidos en las profundidades del cementerio, la sensación de algo extraño y malévolo tratando de establecer residencia en mi mente. Ahora comprendía por qué me había sentido atraído hacia los casos sobrenaturales, por qué tenía una intuición casi sobrenatural para detectar la presencia de lo paranormal. La marca que aquella entidad había dejado en mí no me había convertido en su siervo, sino en su némesis natural. Era como si, al fallar en su intento de poseerme completamente, hubiera creado inadvertidamente su propio cazador. Cuando finalmente llegamos a Swains Lane, encontramos a Margaret Whitmore esperando junto a las puertas del cementerio, acompañada por varios policías locales. Al ver a sus hijos, se arrojó sobre ellos con un grito de alivio que resonó por toda la calle. El inspector Morrison, el mismo oficial que había desestimado inicialmente la desaparición, se acercó a mí con expresión confundida. «Detective, almanaque, ¿dónde encontró a los niños?» «Hemos estado buscando en el cementerio durante días. En una sección que probablemente no exploraron», respondí evasivamente. «Estaban perdidos, desorientados. Parecen haber estado en estado de shock
Era una explicación que la policía podría aceptar, una versión de los hechos que evitaría preguntas incómodas sobre apariciones y entidades sobrenaturales. Pero mientras observaba a los niños siendo atendidos por el médico local, supe que ellos recordarían la verdad. Y también supe que de alguna manera eso los haría más fuertes. En los días siguientes, mientras los Whitmore se recuperaban de su terrible experiencia en un hospital privado, donde el Dr. Pemberton, un médico con experiencia en casos inusuales, los atendía con discreción absoluta, yo dediqué tiempo a investigar los archivos históricos de Londres con una obsesión que rayaba en la manía. Lo que encontré confirmó mis sospechas más oscuras y reveló conexiones que se extendían mucho más allá de lo que había imaginado inicialmente. Margaret Whitmore visitaba a sus hijos diariamente y gradualmente comenzaron a recuperar su apariencia normal. El tinte grisáceo de su piel desapareció, el brillo antinatural de sus ojos se desvaneció y lentamente comenzaron a comportarse como niños normales otra vez. Pero había cambios sutiles que solo alguien entrenado en detectar lo paranormal podría notar. Thomas, el mayor, había desarrollado una sensibilidad especial hacia lo sobrenatural que se manifestaba en pequeños detalles. Se negaba a caminar por ciertas calles de Londres sin explicar por qué. Ocasionalmente hacía comentarios sobre las sombras que se mueven solas, y más de una vez lo encontré dibujando símbolos complejos que no debería haber conocido. Cuando le preguntaba sobre los dibujos, simplemente decía que se sentían importantes, sin poder explicar más. Elizabeth había perdido su imaginación desbordante para inventar historias fantásticas. En lugar de eso, ocasionalmente relataba lo que ella llamaba recuerdos que no son míos, descripciones detalladas de eventos históricos que no había estudiado, particularmente eventos relacionados con niños desaparecidos en Londres durante los últimos 2 siglos. Sus descripciones eran tan precisas que más tarde pude verificar muchos de los detalles en archivos históricos, y el pequeño William había comenzado a hablar en su sueño, pero no en inglés. Hablaba en el mismo idioma que había escuchado. Durante los cánticos en el cementerio, esas palabras antiguas que parecían anteriores a cualquier lengua conocida. Cuando estaba despierto no recordaba nada de estos episodios, pero Margaret me informó que ocurrían cada noche, siempre a la misma hora. A las 3:33 de la madrugada. Durante mis investigaciones en los archivos, encontré patrones que se extendían mucho más allá del caso Blackthorn. Durante los últimos 200 años, había habido docenas de casos similares en Londres, siguiendo un ciclo que parecía repetirse aproximadamente cada 40 años. Niños que desaparecían temporalmente, solo para ser encontrados días después en estados de shock, balbuceando sobre luces rojas y hombres en los cementerios. Pero también encontré algo más inquietante: registros de otros como yo, individuos que habían sobrevivido a encuentros infantiles con entidades sobrenaturales y que habían dedicado sus vidas adultas a investigar y combatir lo paranormal. Sus nombres aparecían en márgenes de informes policiales, en correspondencia entre funcionarios gubernamentales, en notas al pie de investigaciones oficiales que habían sido archivadas como sin resolución. Detective Inspector Nathaniel Morse, activo entre 1820 y 1855, especializado en incidentes inexplicables en el área metropolitana. Sus notas, que encontré en un archivo privado, describían encuentros con una entidad que se manifestaba como una luz azul y que había estado atrayendo niños hacia los muelles del Támesis durante décadas. Profesora Adelaide Blackwood, investigadora independiente activa entre 1855 y 1890, autora de varios tratados sobre fenómenos psíquicos en el Londres moderno que habían sido suprimidos por las autoridades académicas. Sus escritos describían una red de entidades que utilizaban Londres como un territorio de caza, aprovechando la densa población y la ignorancia generalizada sobre lo sobrenatural. Dr. Marcus Ashford, médico forense que había trabajado con Scotland Yard entre 1860 y 1885, especializado en muertes que no podían ser explicadas por la medicina convencional. Sus informes, escritos en un código que me tomó semanas descifrar, describían autopsias de víctimas que habían muerto sin causa aparente, pero cuyos cuerpos mostraban signos de haber sido drenados de alguna esencia vital. El patrón era claro. Londres no era solo una ciudad con algunos fenómenos paranormales ocasionales. Era un nexo, un punto de encuentro entre nuestro mundo y algo mucho más oscuro. Y por razones que aún no comprendo completamente, algunos de nosotros, los supervivientes de encuentros infantiles, habíamos sido elegidos para mantener a Imo Essence raya esas fuerzas oscuras. Pero la revelación más perturbadora llegó cuando encontré mi propio expediente. En los archivos del Hospital de Bethlehem, conocido popularmente como Bedlam, descubrí un registro de admisión fechado el 15 de agosto de 1857. Paciente:
Niño no identificado, aproximadamente 8 años, encontrado en estado de shock extremo en el cementerio de Highgate. Síntomas: episodios de terror nocturno, afirmaciones de haber visto el hombre de la luz roja, pérdida de memoria selectiva. Tratamiento: sedación y terapia de choque para suprimir recuerdos traumáticos. El registro continuaba durante 3 meses, documentando un tratamiento diseñado específicamente para borrar recuerdos de experiencias sobrenaturales. Era un protocolo que aparentemente había sido desarrollado por el Dr. Mortimer Granville, un especialista en traumas psíquicos de origen inexplicable, que trabajaba en colaboración con autoridades gubernamentales para mantener en secreto ciertos tipos de incidentes. El último registro en mi expediente era particularmente escalofriante. Paciente dado de alta el 20 de noviembre de 1857. Recuerdos del incidente aparentemente suprimidos con éxito. Sin embargo, el sujeto muestra signos de sensibilidad residual hacia fenómenos anómalos. Se recomienda monitoreo discreto a largo plazo para determinar si desarrolla habilidades útiles para futuros casos especiales. Había sido observado durante décadas. Mi carrera como detective especializado en casos sobrenaturales no había sido simplemente el resultado de inclinaciones personales o talentos naturales. Había sido cultivada, guiada sutilmente por fuerzas que habían reconocido mi potencial como cazador de lo paranormal desde que era un niño traumatizado en un hospital psiquiátrico. 3 días después de mi descubrimiento en los archivos, recibí una nueva carta. Esta vez no era de una madre desesperada buscando a sus hijos desaparecidos. Era de un hombre que se identificaba simplemente como H. Whitehall, y la dirección en el membrete era una oficina gubernamental que no aparecía en ningún directorio oficial. La carta era breve pero cargada de significado. Estimado detective Almanaque, su reciente éxito en el caso Highgate ha llamado la atención de ciertas autoridades que han estado monitoreando discretamente su trabajo durante varios años. Nos gustaría discutir con usted la posibilidad de una colaboración más formal en asuntos que requieren su particular conjunto de habilidades. Si está interesado en comprender más completamente la naturaleza de los fenómenos que ha estado investigando y su propio papel en combatirlos, solicitamos que se presente en la dirección adjunta el próximo martes a las 10:00 p.m. Venga solo. La dirección era un edificio sin marcas en Whitehall, el tipo de estructura gubernamental anónima que alberga los departamentos que oficialmente no existen. Mientras consideraba si aceptar la invitación, recibí también otra comunicación, esta vez entregada por un niño de la calle que desapareció antes de que pudiera preguntarle quién se la había dado. No era una carta formal, sino una simple nota escrita a mano en papel que parecía haber sido arrancado de un libro muy antiguo. Los que elegiste salvar te recordarán. Los que falló en salvar también. Londres tiene muchos cementerios, detective, y no todos los muertos descansan en paz. El hombre de la luz roja era solo el comienzo. Prepárate. La nota no estaba firmada, pero el papel tenía un olor distintivo. Tierra húmeda mezclada con algo floral y decadente. El mismo aroma que había notado en el cementerio de Highgate. Esa noche, mientras organizaba mis pensamientos y decidía qué camino tomar, escuché un sonido que me heló la sangre. 3 golpes secos en mi puerta, exactamente iguales a los que habían anunciado la llegada de Margaret Whitmore semanas atrás. Cuando abrí la puerta, no había nadie en el pasillo, pero en el umbral había una pequeña linterna de latón, apagada pero aún tibia al tacto. Y grabado en su superficie había un mensaje que me confirmó que mi trabajo como detective almanaque apenas estaba comenzando. Para cuando necesites encontrar el camino en la oscuridad, los niños de Londres te necesitarán otra vez. Al día siguiente, la señora Patterson de Swains Lane reportó haber visto una luz azul moviéndose por los tejados de Whitechapel durante las noches de niebla. Varios niños de la zona habían comenzado a tener pesadillas idénticas sobre un hombre sin rostro que los llamaba desde las alcantarillas, susurrándoles promesas de conocimiento secreto si los seguían hacia las profundidades de la ciudad. Margaret Whitmore me envió una nota agradeciéndome una vez más por haber salvado a sus hijos, pero también mencionó algo que me inquietó. Thomas había comenzado a hacer preguntas sobre mi trabajo, preguntando específicamente si yo necesitaba un asistente para casos especiales. Según Margaret, el niño parecía saber cosas sobre mis investigaciones que ella nunca le había contado. Decidí aceptar la invitación del misterioso H. Whitehall, pero también decidí comenzar una nueva investigación en Whitechapel, porque había comprendido algo fundamental sobre mi naturaleza y mi destino. No era simplemente un detective que había tropezado con casos sobrenaturales por accidente. Era algo más específico, algo más peligroso. Era un cazador que había sido marcado desde la infancia, entrenado inconscientemente durante décadas
y finalmente activado cuando Londres lo necesitó. Y si mi experiencia con Blackthorn había demostrado algo, era que las fuerzas oscuras que acechaban en las sombras de la ciudad eran mucho más organizadas y poderosas de lo que había imaginado. Pero también había descubierto algo más esperanzador. No estaba solo. En algún lugar de Londres, otros cazadores como yo estaban llevando a cabo su propio trabajo silencioso, manteniendo a raya fuerzas que podrían destruir la cordura de la ciudad si fueran liberadas completamente. El caso de Highgate había terminado, pero mi verdadera educación como detective almanaque apenas estaba comenzando. Y mientras preparaba mi equipo para la investigación en Whitechapel, supe con certeza absoluta que las luces de colores que acechaban en la oscuridad de Londres no descansarían hasta que todos los niños de la ciudad hubieran sido reclamados, o hasta que alguien como yo encontrara la manera de detenerlas para siempre. Esa noche, mientras caminaba por las calles brumosas hacia Whitechapel, llevando conmigo la linterna que había aparecido en mi puerta, pude sentir ojos invisibles observándome, desde cada sombra. Pero por primera vez desde que había comenzado a investigar casos sobrenaturales no sentí miedo, sentí propósito.